Si estás construyendo un mazo de Commander y tu primer pensamiento es Sol Ring, Arcane Signet y Fairware Stone, este vídeo es para ti. Porque hoy arrancamos una serie de vídeos dedicada a algo que muchos jugadores pasan por alto: cómo optimizar tus decks de Commander eligiendo la carta correcta para tu mazo. Veremos que no todos los mazos deberían llevar las mismas cartas de ramp, qué errores se cometen al elegir esta clase de cartas y por qué algunos clásicos del formato ya no encajan tan bien hoy en día. Y no solo eso, este es el primero de muchos vídeos de la serie. En próximos episodios exploraremos cómo optimizar la ventaja de cartas, qué remo vas a elegir, cuál es la interacción que necesitamos. Así que si quieres que tus mazos funcionen mejor sin cambiar todo el deck, vamos a empezar. Cuando hablamos de ramp, casi todo el mundo piensa solo en producir más maná. Pero en Commander, el ramp hace mucho más que eso. Define cuándo puedes jugar a tu comandante, cómo desarrollas la mesa y qué tipo de cartas puedes permitirte jugar. Un acelerador no es bueno o malo por sí solo, es bueno o malo según el plan de tu mazo. No solo aceleras maná, defines ritmo, consistencia y capacidad de respuesta. Uno de los errores más comunes que veo en Commander es copiar el mismo paquete de ramp en todos los decks. Da igual si es agro, combo o control. Muchos mazos empiezan exactamente igual. Esto es un problema, porque cada mazo tiene objetivos distintos: velocidad, consistencia, sinergia, explosividad. Si no adaptamos el ramp a nuestro plan, estamos desperdiciando slots del deck. Vamos a hablar claro. Cultivar y Kodama Ridge han sido pilares del formato durante años, pero hoy en día en muchos mazos son lentos. Turno 3 para ganar un maná el turno siguiente, sin impacto inmediato en mesa, es demasiado pasivo para muchos mazos que quieren empezar cuanto antes su plan de juego. Ahora bien, hay mazos donde sí funcionan. Por ejemplo, si tu comandante o pieza clave cuesta 5 manás, puedes jugar Cultivar en turno 3 y en turno 4 podrías jugar tu carta clave, aunque en mi opinión, incluso dentro de su coste, sigue habiendo opciones mejores que te dan más eficiencia, como Gradar, que te pone las dos tierras en juego y enderezadas. Otro ejemplo de carta muy jugada sería la Chromatic Lantern. Arregla colores, sí, pero cuesta 3 manás. En mazos más económicos y de 4 o 5 colores, podría llegar a funcionar, pero en mesas actuales muchas veces quieres hacer cosas antes. Ahora hablemos de los 3 aceleradores que aparecen en el 90% de los mazos que me encuentro: Arcane Signet, Fairware Stone y Sol Ring. Arcane Signet es fantástico, sí, pero no en todos los mazos. Si tu mazo no necesita fijar colores o buscar sinergias específicas, puede convertirse simplemente en relleno. No estoy diciendo que sea una mala carta, al contrario, pero debemos preguntarnos si de verdad debe ser una auto-inclusión en nuestro deck. Fairware Stone depende mucho de la mesa. En entornos casuales o cerrados puede fallar, y eso es algo que mucha gente ignora. Si tu mazo tiene 2 colores o menos, puedes plantearte seriamente quitarlo de tu lista. Y sí, Sol Ring es poderoso, pero no siempre es correcto. Si tu comandante cuesta 2 manás, Sol Ring puede ser peor que otro acelerador. Incluso hay mazos que directamente no lo necesitan. Un buen ejemplo sería Ezuri. En este mazo quieres llenar la mesa de elfos, así que ¿por qué jugar Sol Ring cuando puedes jugar esos mana dorks de coste 1 tan bonitos que tenemos? Y aquí llegamos a uno de los puntos más importantes. Porque en Commander, muchas veces, el plan del deck empieza exactamente con tu comandante. Si tu comandante cuesta 2 o 3 manás y quieres jugarlo sí o sí en los primeros turnos, meter aceleradores de coste 2 puede no tener ningún sentido, porque no te ayudan a hacer lo que realmente quieres hacer: bajarlo antes. Un ejemplo perfecto sería el de Karlov. Karlov cuesta un mana blanco y uno negro, y es un comandante que quieres jugar sí o sí lo antes posible. Cuanto antes esté en mesa, antes empieza a crecer y antes empieza a presionar. Ahora bien, ¿qué pasa si metemos cartas como Arcane Signet o incluso el Sol Ring? Pues que no nos ayudan a jugar a Karlov antes. Como mucho, nos permiten jugarlo en turno 2, igual que si no tuviéramos ramp. En este tipo de mazos, el ramp correcto es el que rompe la curva. Una carta como Pétalo de Loto nos permite jugar a Karlov en turno 1. Eso sí es acelerar el plan del mazo. Y si no quieres o no puedes gastar tanto presupuesto, tienes opciones como el Talismán Prístino, que entran después de Karlov y ya empiezan a activar su habilidad dándonos valor desde el primer turno. Otro ejemplo sería Najeela.
queremos jugarla cuanto antes para empezar a sacar partido de su habilidad. Al costar 3 manás, aceleradores de coste 2 no nos sirven para sacarla antes de tiempo. En este caso, cartas que sí ayudan a jugarla en turno 2 o incluso en turno 1 serían el Simio, el Sol Ring o el Jerarca Ignoble, por ejemplo. Y aquí entramos en otro punto clave, la temática del mazo. Si tu mazo se beneficia de atacar, ¿por qué usar Arcane Signet cuando puedes usar una criatura que dé maná y además te permita atacar? En muchos casos recomiendo ramp menos óptimo en números, pero mucho mejor en sinergia con tu plan de juego. La idea clave es que el ramp no siempre es para jugar el comandante antes. A veces es para hacer que el comandante funcione mejor. Si eliges acelerar sin tener en cuenta el coste y el plan de tu deck, estás desperdiciando slots. Y así como estos ejemplos, hay innumerables casos más. Por eso, siempre debes tener en cuenta la curva de maná del mazo, el coste de tu comandante, a la hora de elegir los aceleradores. Y llegamos a la pregunta del millón: ¿cuántos aceleradores debería llevar un deck de Commander? Y la respuesta corta es: depende. Esta es una de las preguntas más complejas del formato, porque no tiene una respuesta única, pero vamos a intentar discernir lo imposible. Lo primero que debemos hacer es mirar la curva de maná del mazo. ¿Cuál es el coste medio de mis cartas? ¿Tengo muchos hechizos de coste 5 más? ¿Mi comandante es caro o barato? Cuantas más cartas de coste alto tenga el mazo, más importante llegar a esos turnos antes. Un deck lleno de costes 6, 7 u 8, sin ramp suficiente, simplemente no va a funcionar. El siguiente paso es ver si el ramp es solo una herramienta o parte del plan del mazo. Hay decks donde el ramp activa sinergias, dispara habilidades, alimenta el motor del mazo. En estos casos, el número de aceleradores suele subir, como por ejemplo los decks de aterrizaje. Y ahora viene la parte menos estadística, pero igual de importante. ¿Qué tipo de deck estás jugando? Los mazos agresivos suelen tener curvas bajas. Quieren pocos aceleradores, pero que sean rápidos y eficientes. La media que yo te recomiendo es entre unos 6 y 8 aceleradores. Más de eso y empiezas a robar ramp cuando lo que necesitas son amenazas. Un mazo midrange quiere estabilidad. Ramp para jugar el comandante a tiempo y para no quedarse atrás en el mid-game. La media recomendada que te doy sería entre unos 8 y 10 aceleradores. Aquí es donde la mayoría de decks de Commander suelen caer. Por otro lado, un mazo control quiere llegar al late game. Necesita ramp para dejar abierto y jugar hechizos caros con seguridad. La media recomendada que te doy sería entre unos 9 y 11 aceleradores de mana. Luego, por último, estarían los decks combo, que dependen muchísimo del plan. Algunos quieren explosividad temprana, otros solo consistencia, así que es un poco difícil discernir cuántos aceleradores queremos, pero la media orientativa que te puedo dar sería entre unos 7 a 10 aceleradores. Aquí el número varía más que ningún otro arquetipo, y quiero dejar esto muy claro. Estos números no son reglas, son una referencia, un punto de partida. Cada mazo puede, y debe, ajustar el número de aceleradores según su plan, su comandante y su entorno de juego. Commander no va de copiar listas, va de entender por qué las cartas están ahí, y el ramp es uno de los mejores sitios para empezar. Si bien definir qué aceleradores y cuántos jugar es difícil, espero haberte ayudado a entender cómo analizar tu mazo y elegir bien. Recuerda, no copies listas, adapta cada slot al plan de tu deck. Si quieres que haga un vídeo profundizando en ramp para un arquetipo concreto, déjame en los comentarios. Soy Mox Goblin y nos vemos en la siguiente partida.